Sucede algo hermoso y hay algo en común entre un padre que saca tiempo para dedicarle espacio al espectáculo de piano de su hijo y aquel marido que decide mantener a su esposa cuando quiere volver a la carrera, a cursar estudios de derecho, o ese jefe que encuentra tiempo para recriminar y ser severo con sus empleados de las faltas que hayan cometido sin llegar a despedirlos, o esa figura que encuentra una palabra de aliento en un momento de desconcierto y conserva la racionalidad y la cabeza y el sosiego en un momento en que todos la han perdido. Estamos hablando de la energía central, del poder de la conciencia masculina, el poder del dios de todos los dioses, de Shamash, Atón, la estructura central que se yergue en el trono, en el lugar donde se encuentran las líneas del mundo. Vamos a hablar de las funciones y el poder del arquetipo central, el rey, para repasar las líneas ley, las fuerzas energéticas que construyen el animismo y conciencia y actitud de la estabilidad sobria del poder masculino, en toda la plenitud de sus fuerzas cohesivas para nuestra identidad. Bienvenidos. Saludos, queridos. Hace tiempo no teníamos oportunidad de encontrarnos frente a frente. Nada nos va a retener de poder continuar, reanudar, proseguir estas sesiones super sapienciales. Empezaba a echaros de menos. Y hoy, como no, explorando aún más profundamente el potencial de energía solar de la conciencia ordenadora masculina, para explorar las funciones del rey. Algo importantísimo, que pueden subdividirse principalmente en dos: la fuerza ordenadora, que tiene una vertiente creativa, y la fuerza fertilizadora, que tiene una faceta de bendición. Pues bien, en el estudio de la energía solar masculina, en el que nos vamos a asumir, hace falta tener en cuenta que esto se ha rastreado por generaciones hasta los anales de los arquetipos figurativos míticos de las configuraciones arquetípicas históricas. Tenemos aquí a mi espíritu guía, mi Pokémon eléctrico leal, muerto de calor. Hace mucho calor en la ciudad de Madrid. La energía masculina se configura de la manera como sigue: a través del entendimiento de lo que los egipcios llamaban la montaña primordial, en el centro de la geometría racionalizadora, el reino de la luz, Atón. Siempre se ha configurado, se ha entendido que el reino era aquella parte del mundo que estaba irradiada geométricamente por parte de la deidad central. Así, al gran Sargón de Akkad se le consideraba el rey de los 4 cuartos. ¿Por qué de los 4 cuartos? Se ha entendido mitológicamente a lo largo de la historia que el mundo estaba constituido por un círculo que estaba dividido por 2 líneas que se cruzaban en el centro. El centro, ahí es donde estaba erigido el trono, el centro de la civilización. Y más allá de la radiación de la luz ordenadora creativa estaba el caos, lo demoníaco, lo irracional. Así se dice que la gran Tartaria cayó a manos de las gentes del reino ignoto, de más allá de la luz. Todo lo que estaba sumido en el caos, así como se describe en el libro de Enoch, en el tercer cielo, lo que está más allá de la luz es lo demoníaco, la prisión de los arcontes. Pues bien, esta idea de reino como mundo racionalizador es fundamental para entender lo que se deriva de los mitos primordiales fundamentales y de la forma de absorber la energía de rey como encarnación de la energía arquetípica de rey. Todos los reyes, pensemos en Hammurabi, el gran rey babilónico, encarnaban un mandato racionalizador divino. Hammurabi entraba en contacto con Shamash, el rey de los dioses, de ese panteón, trono central del poder de la conciencia masculina, y lo derivaba a través de su propia racionalidad en leyes que codificaba
para servir al poder generador de su pueblo, el poder creativo. Los cultos ancestrales han venerado esta configuración, esta racionalización de los reinos. Entendían que de esto se derivaba la verdadera fertilidad y el valor de su reino, de sus cosechas, de su justicia, de su creatividad. Ptah, en el mundo egipcio, era esta fuerza creativa que levantaba el mundo desde las aguas del caos y generaba la primera montaña primordial, Neheru, que las pirámides simbolizan, para crear con su voz, con su aliento, con lo que los griegos y los cristianos después llamarían el logos, lo que en el Silmarillion Tolkien denominaría las canciones de Eru y Ilúvatar. Erigirían a través de su conciencia masculina el orden del mundo, levantarían esa montaña primordial del caos y ahí comenzaría el reino, que se extendería geométricamente por toda la tierra. La palabra, el logos, la fuerza racionalizadora. También veremos que será fertilizadora, pero en cuanto al estricto acto de orden, que genera serenidad, seguridad también, parte de aquí. Ptah, el padre Egipto, se sucedía con Maat. Maat es la diosa, que representa el orden correcto. Lo que en el hinduismo se llama Dharma, lo que los chinos llaman Tao, lo que en la sabiduría, en la mitología hebraica, se condensa a través de los proverbios en la Biblia. Se trata de seguir el orden del cielo, el orden natural. ¿Recordáis ese vídeo que hicimos sobre el derecho de los héroes? Ahí entra el derecho natural, la voluntad de Dios, ¿no? Actuar conforme al cielo. Se han comentado en innumerables configuraciones. The Black Elk, en el libro de John Neidhart, respecto del Sioux, el famoso indio Sioux Black Elk, comenta que él recibía instrucciones de esa deidad que erguía su trono en el centro de corona de hielo, ahí, en esa superficie que se yergue en Yggdrasil, el centro del mundo. Se ha considerado siempre que hay una estructura mitológica ordenadora en el centro del mundo. Ya lo llamemos Hierápolis, lo llamemos Sinaí, lo llamemos Jerusalén, lo llamemos Olimpo, lo llamemos Roma. De ahí proviene la idea de que un reino ordenado, un reino que obedece la ley, la voluntad de Dios, es un reino sereno, seguro, y que el rey que observa el Tao, el camino del corazón, lo observa en sí y lo representa. He ahí la masculinidad, actuar conforme al orden correcto en tu interior, con serenidad y compasión, expresa la riqueza y la prosperidad del pueblo. Por si os está costando entenderlo, me estoy refiriendo únicamente a lo que siempre se ha considerado la senda de la sabiduría. ¿Por qué la representación más alta de la configuración energética arquetípica masculina se presenta la sabiduría? Porque la sabiduría no tiene que ver con una acumulación de conocimientos, es más bien con una acumulación de conocimientos enraizados en la tierra a través del corazón. Eso es la sabiduría, es el Tao, el Dharma, la sabiduría de los proverbios de Yahvé. ¿Qué quiere decir? Actuar con el corazón del verdadero guerrero y ser un puño que señala, como en el Museo Oriental del Instituto de Chicago, la representación babilónica de Hammurabi, creando la ley. Es decir, del cielo a la ejecución. Hay que actuar así, como un verdadero rey, que sabe convertirse en un guerrero para exterminar a sus enemigos, pero que también sabe convertirse en un buen amante, para ser compasivo con la displicencia, con la inoperancia de los subordinados o de nuestras propias pasiones interiores incontroladas, y que también sabe convertirse en un buen mago que actúa con sabiduría, que sabe lidiar con los conflictos de una manera sabia, sabiendo actuar con creatividad del mundo interior. A lo largo de la historia y en nuestras propias vidas veremos cómo en el momento que se pierde el orden,
Así lo decía el profeta egipcio Nefer-Oju, lo decía también Sófocles en Edipo Rey. En el momento en el que el rey se aparta de ese camino del corazón, pierde el orden correcto, diríamos nosotros, ahora actualmente, en el momento en el que el hombre se desordena, está desordenado en el interior, es decir, sus fuerzas cohesivas internas están lejos de la conciencia solar de la masculinidad, entonces el reino, su cuerpo decae, o engorda, o enloquece, o se llena de mal humor, somatiza su desorden en forma de una enfermedad. Y así en los pueblos, cuando el reino es virtuoso, cuando no ha sabido actuar conforme a la voluntad del orden natural, conforme a esa primera creación geométrica de Eru, de la montaña primordial, entonces el reino se prodiga. Y le sucede como a este reino en el que vivimos, al reino de España, que se diluye, se convierte en una cosa promiscua, falta de identidad, de sentido, y pronto perece por su propia conflictividad interior. Eso en cuanto al orden. Recordad que es la primera de las funciones del arquetipo rey que veremos. Está en el centro de la montaña primordial, también de la geometría de nuestra propia identidad masculina. Ahí debemos rastrearla. Orden, racionalidad. Y por las mismas, creación, serenidad y estar erguidos en el centro del mundo, donde se cruzan esas dos líneas, es decir, estar centrado, ordenado en ti, seguro con identidad y proyección, tranquilidad, como el macho de espalda plateada. La siguiente función es la función de fertilidad. ¿Por qué? Porque siempre se había considerado en las sociedades primordiales que la fertilidad era una de las virtudes del caos primigenio, pero en el momento en que las sociedades empezaron a patriarcalizarse, entonces la fertilidad empezó a cobrársela el hombre a través del culto al obelisco, simbolizando así que ese rey, el rey del trueno masculino, se enfrentaba a las aguas primordiales del caos, como el gran Marduk babilónico, que se enfrentaba a Tiamat, a la bestia serpentiforme, o Yahvé, el dios hebreo, que se enfrentaba a Behemoth, ese dragón, y creaba el mundo a partir de los restos de su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que levantar nuestra conciencia de las aguas del caos, de esa placenta de nuestra propia madre, y rescatar la energía sexual varonil y tener la libido íntegra. ¿Prodigándola como el niño dípico? No. Enfocándola de una manera fecunda. Ahí sale Eros. No la mera Venus de la pasión, sino Eros como el potencial de la libido masculina enfocada. Que los pueblos veneraban, por supuesto, a través de la fertilidad de los reyes. Un rey que tiene muchos hijos, imagínese a muchas concubinas, el padre Zeus, que es capaz de fertilizar, que tiene mucha energía, muchos proyectos, que actúa con emoción, que canaliza su pasión. Es un rey que promete prodigalidad y beneficios fértiles y prosperidad para su reino. En la personalidad del hombre, un hombre con energía, con Eros, con el Eros bien enfocado, con una energía pródiga, promete creaciones de empresas, creaciones de familia, estabilidad y prodigalidad también en el reino de la afectividad para con los amigos. Por lo tanto, no solo orden, racionalización, estabilidad, serenidad, sino también concentración en enfocar la pasión y las emociones en una misma dirección para levantar empresas, levantar relaciones personales, actuar también como gran amante. Y veremos el resto de arquetipos, no nos avancemos. Ese es el poder de la fertilidad de los reyes, simbolizada también a través de ese acto creativo, véase a través de Yahvé, o Eru Ilúvatar en la ideología de Tolkien, o Marduk, o Sarkón de Akkad, o Baal de los cananitas, siempre hacían lo mismo, ordenaban las aguas primordiales en forma de lluvias, que creaban ríos, que dibujaban estelas de agua, que fertilizaban los campos, que provocaban cosechas, que permitían el surgimiento de pequeños nenúfares donde se posaban las pequeñas aves y captaban y creaban la armonía y la riqueza de la vivacidad. Un orden y una fertilidad que cuando se pierden, también necesitan una fuerte reversión a través de un periodo catártico diluviano. Habrá tiempo para hablar del reino de las sombras en otro momento. Y por último, por supuesto, el poder de la bendición. Segunda función
en una subdivisión o tercera función del poder del rey importante. La primera, racionalización; segunda, fertilización; y tercera, el poder de la bendición. ¿Qué significa esto? El reconocimiento activo del mérito y de la justicia. Es decir, actuar con justicia en el seno del reino, del hogar. Los niños, los adolescentes están ávidos de elogios, de sentirse reconocidos en sus verdaderos dones. El rey siempre tenía espacio en sus audiencias para sus generales, para sus legados, para sus burócratas, para sus funcionarios, para sus nobles, también para sus vasallos que habían actuado con éxito. Y parte de la función del rey consiste en premiar lo que se ha hecho bien. Los niños necesitamos al anciano. Estamos hambrientos de esas palabras de reconocimiento, elogio, de reafirmación. Tal es el poder de la bendición. Es una función totalizadora, integradora, que nos hace que ese puñado de virtudes desordenadas y ese autoconcepto, esa autoestima que divagan promiscuamente, se integren para poder definirnos en la idea y la sensación de que somos uno y algo hermoso, que ha cumplido su función, que lo ha hecho bien. Esas palmadas, ese aplauso, ese abrazo varonil, seguro, sosegado, esa sonrisa, esa manera de bendecir. Hace poco un buen amigo de toda la vida, que se remonta al comienzo de mis recuerdos, que acaba de cumplir un hijo, le envío desde aquí un fuerte abrazo, querido Lucas López, me dijo con su hijo, yaciendo en la cuna, me dijo: Adri, dale una bendición a mi hijo, espero de él sea algo hermoso. Le deseaba lo mejor que se desea a nuestros hijos, a nuestras criaturas, ¿verdad? Y yo posé mi mano sobre él y le dije: yo te bendigo en nombre del Padre, te deseo el bien. Eso es el acto supremo del rey, es el reconocimiento en justicia de que el orden correcto tiene también una plasmación, una manifestación en ti, que tú también eres una encarnación de la energía ordenadora, fertilizadora, creativa y después de bendición del rey que brota en nuestro interior. Si os ha gustado, dar like, suscribíos. No pasará tanto de aquí a que volvamos a vernos en otra ocasión super sapiencial. Gracias por vuestra paciencia. Seguiremos muy de cerca a este arquetipo. Todavía queda mucho que explorar. Como estáis viendo, estoy haciendo varias sesiones para los mismos arquetipos. No así como dicen las configuraciones adolescentes, pero es que hay mucho que encajar. Y ahora está el nódulo, el cenit. A propósito, acabo de conseguir, gracias a un acto de suscripción, la cifra de 1000 suscriptores, de lo cual estoy extremadamente agradecido. Y por lo cual yo os saludo en sincero acto de bendición. Si se alcanzan más suscripciones, alcanzaremos un material de mucha más calidad por más tiempo y que abundará en profundizar en misterios aún mayores de nuestra hermosa y sofisticada identidad. ¿Nos lo perdáis? Muchas gracias por los 1000. Vamos muy fuertes. Hasta luego.